Permanezcan, pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Gloria a su nombre santo. Saludos, gracias y paz, bendiciones de lo alto, hermanos. Comentario breve de la frase o término religión apóstata y mi concepto, hermanos. Un afable saludo a los santos, hermanos y amigos en la fe. Comencemos. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo servidor del Todopoderoso Yahweh Dios, incluyéndome a mí, al estudiar, escudriñar, mirar, ahondar, investigar, escrutar, averiguar, examinar, inquirir, avisorar, otear, observar detenidamente y analizar las Santas Escrituras, o sea, la Biblia, recibimos la información y el conocimiento que como pueblo de Dios es menester tener, gracias a la luz que el Altísimo nos da. He escrito, hermanos santos, muchas obras en contra de la teología sistemática tradicional, la cual es de humana sabiduría y en muchos casos va en contra de la santa palabra. Le digo esto pues usted, como cristiano y lector, con celo de parte de la fe dada por Dios a sus escogidos, tendrá para leer y escudriñar, siendo conscientes de la existencia de abundantes y provechosos recursos para la fe de los pequeños escogidos, o sea, los cristianos. Y todo esto viene de lo alto. Leamos Salmos capítulo 119, verso del 15 al 19. En sus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me recrearé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Advenedizo soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Es menester meditar en las palabras de Dios y no ser como los que se reúnen en las catedrales de piedra, los cuales llamo religión apóstata. Acompáñenme en este breve comentario sobre este significativo término, para que tengamos todos los discípulos de nuestro Señor y Cristo, o sea Jesús, herramientas precisas para glorificar a Yahweh Dios a través de la obediencia a sus palabras, y que la iglesia, o sea la congregación del Mesías, o Cristo, o sea Jesús, sea edificada. Hechos capítulo 19, verso 8 en adelante dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ese pasaje, hermanos, dice claramente que el apóstol Pablo entraba en la sinagoga de los judíos y debatía. No es que se congregaba ahí, él les predicaba, hablándoles de las buenas nuevas del reino de Dios, algo que la religión en su apostasía no entendía. Por eso es que discutía con ellos, es decir, hermanos, que contendía ardientemente por la fe que le había sido dada. Pablo dijo también que es menester evitar el discutir sobre cuestiones necias, o sea, ignorancias. Y esto podemos leerlo en Tito capítulo 3 verso 9. Dice: evita los debates insensatos,
las historias de genealogías, las contiendas y las discusiones de los escribas, porque son inútiles y sin provecho. Acá el apóstol Pablo es claro, pues le aconseja a Tito como discípulo, diciéndole que como creyente necesita evitar las cuestiones que ignora o no sabe, o sea, las necedades, sobre doctrinas que traen a colación personas doctas en las instrucciones ordenadas, es decir, los mandamientos dados por el Todopoderoso. Pues en ese momento en Creta ignoraban por ser gentiles, claro está, los estatutos y mandatos del Padre Celestial. Es decir, tenían que evitar discusiones o contenciones acerca de temas que ellos desconocían ante los que se oponían a cristianos, como claramente se lee en Tito capítulo 1 verso 10. Es decir, que ignoran a Jesús, o sea, no le reciben como Mesías y no saben la vida de las profecías, como en el caso de la religión apóstata, que ignora lo que Jesús instruye, tal cual sucedió a la congregación o iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, verso del 14 al 22. Saludos, gracias y paz, bendiciones de lo alto. Amado hermano, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. Puedes también comentar. Dale a la campanita para que sepas cuando se suben otros videos. Aunque estos habían errado, el camino de su arrepentimiento, o sea, no se habían arrepentido hasta esa fecha. Aunque esto sucedía con esta iglesia en la Odisea, la esperanza no se cerró contra ellos, pues todavía había misericordia. Se dispuso a ser amable, o sea, nuestro Señor Jesús, aunque la conducta de esa congregación había sido repugnante. Si no se arrepentían, claro está, iban a ser vomitados, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Es necesario entender que los que ignoran al Cristo de Dios no escudriñan las Escrituras, lo cual no debe de ser en los hijos de Dios, pues no deberían perecer por falta de conocimiento. El discutir con personas que desconocen los temas importantes del canon sagrado no es de provecho y no sirve para nada, puesto que estos no quieren aprender, sino más bien repiten la filosofía y las interpretaciones privadas que aprendieron por falsos maestros. Claro está, en sus concilios denominacionales, su teología sistemática. El apóstol de Jesús, Pablo, nunca dijo que los discípulos de Jesús, o sea, los creyentes, no podamos contender ardientemente. Él no se contradice, hermanos, pues él mismo lo hacía con los judíos en sus propias sinagogas, como ya hemos leído. Y esto lo tenemos que hacer en el tiempo establecido por el Dios Todopoderoso. La religión apóstata está lejos de la fe y no conocen las palabras de Dios, y las pocas que conocen las tuercen, como por ejemplo cuando citan las siguientes palabras del apóstol Pablo para enseñar que no tenemos que contender. Eso podemos leerlo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 23. Pero desecha las cuestiones necias que nada enseñan, porque tú sabes que engendran contiendas. Porque el siervo de nuestro Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar y paciente, que corrija con mansedumbre a los que contienden contra él, por si acaso Dios les concede el arrepentimiento, para que conozcan la verdad. Sin embargo, hermanos, con mucha frecuencia, muchos creyentes sienten que algunas normas en sus concilios denominacionales son injustas, y ellos mismos son incapaces de redarguir y responder en defensa a los que tal hacen y a los que no creen en Jesús y no se conforman con sus palabras, los cuales postulan dogmas filosóficas, o sea, mandamientos de hombre. El eterno Dios se ha complacido en confiarles a sus eruditos de la congregación de esta generación, o sea, su iglesia, las mayores riquezas de conocimiento escritural, aprovechando la tecnología actual,
las cuales son anti-teología sistemática y antifilosófica, de corte para escrutar la historia eclesiástica y con la ciencia de lo alto, la cual da el Padre Celestial en todos los tiempos, con el fin de constatar todo lo que vamos aprendiendo. La convicción del discípulo de Jesús en cuanto a la defensa de la verdadera verdad, o sea, la fe y la predicación precisa del buen mensaje, o sea, del evangelio, a los incrédulos, beneficia ampliamente al creyente en contra del moderno sistema de iglesias, claramente expuesto en mis escritos, al cual llamo religión apóstata, con el solo fin de exponer a los que están en contra de la verdad escritural, o sea, la Biblia, la bíblica, y el estudio profundo de los manuscritos, pues están inducidos a no conocer las palabras que dijo Jesús, para que abunden estas palabras en ellos. Veamos lo siguiente en el pasaje de Colosenses capítulo 3 verso 16, que dice así: la palabra del Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lamentable que la iglesia del Mesías, en su mayoría, se le limite sutilmente al no enseñar que hay que estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras y tener contacto con el precioso tesoro escondido en sus manuscritos. Es menester escudriñarlos. Es vital para el pueblo de Dios. Leamos Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Para responder a dicha situación y muchas otras más, en diferentes casos, uso mucho la frase religión apóstata, la cual tiene un muy marcado y claro significado en mi forma de hacer apología, o sea, defensa o respuesta clara a favor de las palabras de Dios. Por consiguiente, hermanos, la contienda por la fe cristiana que se nos ha dado consiste en dar conceptos claros que respalden esa fe que creemos y respondan a las objeciones que se les planteen, tanto fuera por los que persiguen a la iglesia como dentro de la iglesia por falsos hermanos, con el solo fin de contribuir a la recuperación de la perspectiva de la Santa Biblia, o sea, la Escritura, las palabras de Dios, como la fuente de conocimiento tanto del Dios Todopoderoso como también de su Cristo, su Hijo Jesús. Leamos el siguiente pasaje en Juan, capítulo 17, verso 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Cristo, a quien has enviado. Cuando en mis escritos, escuchen bien esto, hermanos, videos y audios menciono la frase religión apóstata, me refiero a las organizaciones que pretenden y creen que ellos te llevan al Padre Celestial, pero no siguiendo a su ungido, a Jesús, sino siguiendo sus propias filosofías, pues se han apartado del camino de Yahweh, o sea, se han apartado del Cristo, de Jesús. A esto yo en lo personal le llamo religión apóstata. Saludos, hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.